Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión más. Tenemos la sesión número 5 de finanzas básicas y entramos a la unidad número 3, que son las razones financieras. La semana pasada estuvimos estudiando sobre el método de análisis financiero vertical y horizontal. Las razones financieras cumplen los mismos objetivos que el método horizontal y vertical, es decir, determinar factores que nos permitan analizar de manera profunda y exhaustiva los estados financieros de una entidad. Entonces, existen 4 grupos o tipos de razones financieras, de los cuales hoy solo estudiaremos 2. Entonces, hoy tenemos como contenido introducción a las razones financieras y el objetivo es definir los tipos de razones financieras y su aplicación a los estados financieros. ¿Cuál es la definición e importancia de las razones financieras? Bueno, estas son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. Es decir, las razones financieras, al igual que el análisis de estados financieros, nos permiten determinar la liquidez y rentabilidad de una entidad. ¿Cuál es la importancia de estas? Bueno, las razones financieras son una forma útil de recopilar grandes cantidades de datos financieros y de comparar la evolución de la empresa. En el análisis financiero horizontal y vertical lo determinábamos por cuentas. En el vertical lo hacíamos por un periodo específico, un año en específico, lo cual esto permitía analizar cuentas con las cuentas o partidas contra su grupo de cuentas, es decir, nos permitía determinar el porcentaje de participación de una cuenta en específico con respecto a su grupo. En el análisis horizontal podíamos usar o se utilizan 2 o más periodos para analizar o estudiar, es decir, poder determinar el crecimiento o decrecimiento de estas cuentas con respecto a estos periodos y poder determinar el por qué. Bueno, con las razones financieras tenemos la oportunidad de evaluar la liquidez, la actividad, el apalancamiento y rentabilidad de la entidad. Como les decía, tenemos 4 tipos de razones. Las razones de liquidez, que estas se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir el efectivo en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Es decir, yo ya les había explicado qué era la liquidez, y es que la capacidad que tenga la empresa de solventar con sus activos corrientes sus deudas a corto plazo también. Tenemos las razones de endeudamiento, que estas son razones que indican el monto de dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, es decir, la cantidad de financiamiento que tenemos y la capacidad que tiene la entidad para poder solventarlo, para poder pagarlo. Tenemos las razones de rentabilidad. Estas permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas de activo o la inversión de los dueños. Es decir, estas razones estudian qué son las ganancias y las ventas de la entidad. Y por último, tenemos las razones de cobertura. Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. Hoy solo estudiaremos las razones de liquidez y las razones de endeudamiento. Cada una tiene factores particulares para determinar, así que estudiaremos uno por uno y posteriormente vamos a ver unos ejemplos de cada uno. Ok, aquí hay algo para reflexionar. Y la siguiente frase dice: el análisis financiero, mediante el empleo de razones, puede llevarnos a cometer determinados errores en las conclusiones a que se arribe. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que aquí tenemos 4 advertencias, ¿verdad?, que nos
ayudarán a determinar cuándo podemos caer en error al momento de utilizar las razones financieras. Y el primero dice que el uso de una sola razón no ofrece la información necesaria para juzgar el funcionamiento total de la organización. Es decir, como decía anteriormente, con respecto a los análisis vertical y horizontal, no es suficiente. O sea, un análisis de estados financieros no solamente se basa en utilizar un método u otro. De igual manera, no se basa en aplicar un tipo de razón financiera, no. Es por eso que debemos dominarlas todas y dependiendo de las necesidades de la información que queramos obtener, dependiendo de los datos que necesitemos obtener, es ese tipo de método que se aplica y se utiliza. Segundo, al comparar los estados financieros se debe asegurar que las fechas de los mismos correspondan a similares etapas o periodos. Es decir, tienen que ser estados financieros comparables, que cumplan con el principio de comparabilidad. Tercero, los estados financieros deben estar previamente revisados para realizar el análisis por medio de las razones. Es decir, anteriormente se tuvieron que haber analizado y aprobado y autorizado estos estados financieros para poder realizar el análisis. Cuarto, es importante asegurarse de que los datos que se comparan hayan seguido una trayectoria análoga, es decir, consecutiva. Ok, entonces entremos a lo que nos interesa o al tema en sí. ¿Qué son las razones de liquidez? Estas nos permiten identificar el grado o índice de liquidez con que cuenta la empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores. Se utilizan los pasivos corrientes y activos corrientes. Entonces, el primer factor que podemos determinar con estos datos de pasivos y activos corrientes es el capital de trabajo. Es decir, esta razón se obtiene al descontar, dice, las obligaciones de la empresa, todos sus derechos. Es decir, vamos a determinar con el capital de trabajo con qué contamos, con cuánto dinero contamos después de haberle restado el pasivo corriente a nuestro activo. También tenemos el índice de solvencia, que yo ya les había explicado, ¿verdad? Que es el índice de solvencia. Este se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Entre más alto, o sea, entre mayor sea el dividendo, o en este caso el resultado, más solvente es la empresa. Tiene mayor capacidad de hacer frente a sus obligaciones o mejorar su capacidad operativa si fuera necesario. Más adelante observaremos un ejemplo de cada uno. El siguiente factor es la prueba ácida. Un índice de solvencia más exigente en la medida en que se excluyen los inventarios del activo corriente. Es decir, a este le restamos los inventarios, o sea, no se toma en cuenta el inventario para determinar el capital con el que se cuenta. Entonces, al activo corriente se le restan los inventarios y este resultado se divide entre los pasivos corrientes. Posteriormente tenemos la rotación de inventario. ¿En qué consiste la rotación de inventario? Este indicador mide cuánto tiempo le toma a la empresa en rotar sus inventarios. Recordemos que los inventarios son recursos que la empresa tiene inmovilizados y que representan un costo de oportunidad, lo que es muy tenido en cuenta en la llamada producción justo a tiempo. Entonces, para determinar la rotación de inventarios, lo que necesitamos es el costo de lo vendido, el costo de la venta o las ventas, entre el promedio de inventario. Más adelante también veremos cómo determinar el promedio de inventario. Ok. También otro de los factores que se determinan es el plazo promedio de inventario. Este representa el tiempo en día de que un artículo permanece en el inventario de la empresa. O sea, el tiempo que tenemos para rotar ese inventario. El siguiente factor es la rotación de cuentas por cobrar. Este mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación. Y su
ecuación se realiza a través de las ventas anuales a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. De igual manera podemos determinar el plazo en que de cuentas por cobrar, es decir, el plazo en que tenemos que los créditos o los clientes tienen crédito. También tenemos la cuenta de rotación de cuentas por pagar. Este cumple la misma función que el anterior, solo que es lo contrario. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. De igual manera podemos determinar el plazo de cuentas por pagar. Ok, estas anteriores eran elementos para determinar las razones de liquidez. Entonces, también tenemos las razones de endeudamiento. Y estas permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores de estas son tres. Tenemos la razón de endeudamiento, la razón pasivo capital y la razón pasivo capital total. Estas dos son muy semejantes. De hecho, en algunos libros o páginas ustedes solo van a encontrar la razón de endeudamiento, la razón de pasivo capital total. Sin embargo, lo quise tomar en cuenta para que pudieran comprender la diferencia entre ellas dos. La razón de endeudamiento, ¿en qué consiste? En medir la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa. Es decir, dividimos el total del pasivo entre el total de nuestro activo. La razón pasivo capital. Esta indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de la empresa. Y esto lo hacemos dividiendo el pasivo a largo plazo entre el capital contable. Y aquí viene la diferencia. Este se divide entre el capital contable, entre la capitalización total. Es decir, tiene el mismo objetivo que la razón anterior, o sea, que el pasivo capital, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo la deuda a largo plazo como el capital contable. Es decir, en esta es pasivo a largo plazo entre el capital contable. En la otra se incluye el capital contable contra la capitalización total. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos factores, de estos elementos. Tenemos acá un ejemplo de capital de trabajo que es correspondiente a la razón de liquidez. Es muy sencillo, simplemente por eso decíamos que nuestros grupos o cuentas a utilizar son activo corriente y pasivo corriente. Supongamos que una entidad tiene 5.000 Córdoba en sus activos corrientes y 2.000 en sus pasivos corrientes. Simplemente restamos. Y tenemos acá la interpretación. Si la empresa tuviese que pagar todas las deudas a corto plazo, le quedaría un excedente de 3.000. En el caso de que las deudas de pasivo corriente sean mayores a las de activo corriente, quiere decir, por lógica, ¿verdad?, que en cuestión de liquidez, si se necesitara que por fuerzas mayores la empresa o entidad pagase de un solo sus deudas de corriente y en el caso de que estas sean mayores que sus activos corrientes, entonces, ¿qué quiere decir? Es de que no cuenta con liquidez para pagar su deuda a corto plazo instantáneamente. Sin embargo, en el ejemplo podemos notar que los activos corrientes son mayores que los pasivos, por lo tanto, aparte de pagar sus deudas, tiene un restante de 3.000 Córdoba para seguir, poder reinvertir o le queda como saldo del siguiente periodo inicial. La solvencia. En el caso de la solvencia, entre más alto sea el resultado, tendrá mayor capacidad para pagar sus obligaciones.
En el caso de la solvencia no restamos, sino que buscamos un factor de porcentaje. Es decir, el nivel óptimo de solvencia es de 1.5 en adelante. Es decir, que por cada peso de deuda se tenga 1.5 para responder sobre ella. Aunque en algunas empresas también se considera 1 como nivel óptimo para no tener un exceso de liquidez que se traduce en pérdida de rentabilidad. Entonces el mismo ejemplo, los 5.000 y el pasivo corriente de los 2.000. Entonces los 5.000 entre 2.000 nos da 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa cuenta con 2.5 o 250 pesos para pagar cada peso de su deuda. Es decir, que mientras mayor sea este índice, mayor posibilidades tiene para pagar su deuda. En el caso de que este índice nos dé negativo, porque puede pasar, o nos dé menor, no negativo, sino menor que 1, entonces quiere decir que la entidad no tiene solvencia o liquidez para poder pagar sus deudas. Y hay aquí dos maneras de calcular la liquidez. Vamos con la tercera, y es el de la prueba ácida. En la prueba ácida decíamos que eliminábamos los inventarios, puesto que los inventarios no son efectivos instantáneos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente los restamos al activo corriente. Entonces, restamos al activo corriente el total de inventario y ese resultado lo dividimos entre el total de pasivo corriente y nos proporciona otro índice. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que debe la empresa tiene 100 para cubrirlos sin disponer del inventario. Es decir, sin la existencia del inventario, aún la entidad tiene 100 pesos. ¿Para qué? Para cubrir sus deudas. En el caso de que esto sea menor que 1, entonces ahí vienen los problemas. El siguiente ejemplo es la rotación de inventario. Para esto se toma el elemento de promedio de inventario. Vamos a explicar qué es y cómo se determina. Entonces, para determinar la rotación del inventario, o sea, el tiempo en que el inventario está dentro de la empresa, simplemente utilizamos el costo de la mercancía vendida, o sea, lo que hemos vendido hasta el momento, y el promedio de inventario. ¿Cómo obtenemos el promedio de inventario? Este se calcula tomando el valor inicial del periodo, sumándolo con el valor final del periodo, y se divide entre 2. Por ejemplo, si en enero del 2020 teníamos un saldo de 800 Córdoba en inventario y en diciembre terminamos con 1.200, entonces ¿qué hacemos? Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Y es de ahí donde se obtiene los 1.000 Córdoba. Entonces, ¿qué se hace? Simple y sencillo, se divide el 6.000, o sea, el costo de la mercancía, entre el promedio de inventario. Nos da 6. ¿Qué significa esto? Los inventarios se vendieron cada 2 meses. ¿Por qué? Vamos a dividir este 6 entre los 12 meses, es decir, el año entre el factor obtenido. 12 dividido en el resultado de la fórmula. Por ende, se concluye que el inventario duró 2 meses en la bodega antes de ser vendido. ¿Ok? También es posible realizar el cálculo tomando el valor total del inventario en el periodo sin necesidad de calcular el promedio. O sea, sin hacer esta suma, yo simplemente puedo sumar esto, ¿verdad? O si tengo el total de mi inventario, puedo hacerlo y tomarlo como referencia y divido el costo de mercancías vendidas entre el total de mi inventario. Ok, el siguiente ejemplo es con la rotación de cartera o cuentas por cobrar. Entonces, tenemos que venta al crédito
o créditos brindados, tenemos 80.000. Y el promedio de cuentas por cobrar, 2.000. ¿Cómo se saca el promedio de cuentas por cobrar? Tiene casi la misma lógica o tiene la misma lógica que con respecto a los inventarios. Obtenemos el valor inicial, lo sumamos contra el valor final y de igual manera lo dividimos entre 2 y así obtenemos el promedio de cuentas por cobrar. Igual manera podemos utilizar el total. Entonces, tenemos aquí los 80.000 entre los 2.000 de promedio de cuentas por cobrar. Es decir, mi total de cuentas por cobrar o crédito o cliente o cartera, como sea que le llamemos a esta cuenta, entre el promedio de dichas cuentas por cobrar. Entonces, tenemos los 80.000 entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa se tarda 9 días. ¿Por qué? Estos 40 los vamos a dividir entre 360. Es decir, los 360 entre los 40. Los dividimos, es decir, se tarda 9 días. ¿Para qué? Para recuperar su cartera. Cabe destacar que estos son promedios, ¿verdad? Esto puede ser, no es exacto, pero se corre con la probabilidad de que suceda así. Sin embargo, la idea o intención de poder hacer esto es poder tener proyecciones. Ok. Seguimos entonces con el ejemplo de la rotación de cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son las compras hechas al crédito entre el promedio de cuentas por pagar. Al igual que inventario y las cuentas por cobrar, el promedio se determina entre el valor inicial de cuentas por pagar más el valor final de cuentas por pagar entre 2. Entonces, asumimos que el promedio de cuentas por pagar es 300. Entonces, el total de las compras a crédito, los 30.000, entre los 300, representan 100. ¿100 qué? Que la empresa, estos 100 son días, entonces dividimos los 360 entre 100 y esto nos va a dar 3.6. Es decir, que la entidad tarda 3.6 días. ¿Para qué? Para pagar sus obligaciones. Al igual que lo anterior, esto puede variar, sin embargo, simplemente son proyecciones o posibilidades. Ok, vamos con los ejemplos de las razones de endeudamiento. ¿Cómo se determina la razón de endeudamiento? Utilizamos en este caso pasivo total y activo total. Si ustedes recuerdan, en los anteriores utilizamos pasivo corriente y activo corriente. En este caso utilizamos el total. Entonces, si tengo un total de 1.000 Córdoba de pasivo total y un activo de 15.000, simplemente dividimos el pasivo entre el activo para determinar la razón de endeudamiento. Es decir, tenemos 1.000 entre 15.000, tenemos 0.067. Este resultado lo vamos a multiplicar por 100, lo cual nos va a proporcionar un porcentaje para tener el valor de porcentaje que nos da 6.7%. Eso quiere decir que la empresa tiene un endeudamiento del 6.7% frente a su activo. Esto quiere decir que el endeudamiento no es muy elevado. Entonces, ¿qué nos permite saber esto? El porcentaje o la cantidad de deuda que la empresa o entidad posee. Y si este es muy relevante con respecto al total de sus activos para determinar si es capaz de poder asumirlos. Luego tenemos el ejemplo de las razones pasivo capital y este es la última. La razón de pasivo capital, ¿en qué consiste? En calcular el pasivo a largo plazo
contra el capital total. Entonces, lo dividimos y nos da 1.24. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa se encuentra financiada en mayor medida por terceros, lo que se traduce en menor autonomía financiera o un mayor apalancamiento financiero. Es decir, esto determina si la proporción que hay entre los activos financiados por los socios y los financiados por terceros, es decir, por banco u otras entidades. Y se determina, como decíamos, dividiendo el pasivo a largo plazo entre el capital contable. Entonces, jóvenes, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlas tanto en clase como por el grupo de WhatsApp y que puedan contestar el ejercicio que está en la plataforma. Tengan excelente día y nos vemos.